Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, nos acompaña un docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la sede Rosario. Él es doctor en Filosofía de las Ciencias, el doctor Jorge Navarro, con el que estuvimos hablando acerca de esta integración entre fe y razón y también, por otro lado, la manera en que la pandemia puso de alguna manera en crisis lo que es el paradigma cientificista. Por otro lado, también estuvimos conversando con el presbítero Bernardo Blanchut. Él es el responsable de la pastoral carcelaria de la Arquidiócesis de Santa Fe y con él también la Universidad Católica de Santa Fe está desarrollando varios proyectos justamente para atender lo que es la realidad carcelaria en la ciudad. Presentados los temas, vamos a la Profesor, y bueno, una materia súper desafiante, filosofía de las ciencias. Cuéntenos primero un poquito acerca de esta materia particular. Bueno, la filosofía tiene dentro de sí distintas disciplinas, ¿no? La metafísica, la antropología filosófica, la teoría del conocimiento. Y dentro de estas disciplinas, filosofía de la historia, hay muchísimos aspectos de actividades humanas o de producciones de los hombres que la filosofía ha tomado para reflexionar. Pero la que históricamente estuvo allí presente fue esta producción humana que llamamos episteme en griego y luego latinamente scientia, siempre asociada justamente a las formas del saber y a las formas de aplicación del saber. Y entonces filosofía de las ciencias, me gusta mucho el nombre que le ha dado la Universidad Católica de Santa Fe, la carrera de filosofía, porque generalmente se dice epistemología, que implicaría una fundamentación de un único modo de ciencia, y acá justamente ahí me parece una precisión conceptual muy, muy importante de los diversos modos de manifestaciones de las ciencias. Y entonces eso permite pensar muchos problemas respecto a ¿qué es la ciencia? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cómo se validan? ¿Cómo se organiza epistémicamente el saber a lo largo de la historia? ¿Y cómo es la historia de la ciencia y qué fundamentos tiene? Y justamente uno de los desafíos que se plantea desde la universidad es esta integración, y ya no como una materia complementaria a ver a la filosofía, sino realmente como transversal a las diferentes formaciones que vamos teniendo dentro de la universidad. ¿Cómo entra en diálogo la filosofía con estas ciencias? El diálogo entre la filosofía y la ciencia siempre es un diálogo complejo, muchas veces conflictivo, pero siempre fructífero, ¿no? Y hay que lograrlo justamente porque aunque uno puede, en todo el proceso histórico, puede ver a la ciencia como estando allí en un lugar importante, en las clasificaciones de la ciencia muestran sin duda la modernidad, todo el sistema mundo de la modernidad, desde sus inicios, finales del 16, durante todo el 17, 18, el 19, el siglo pasado, el 20, y hoy actualmente la ciencia con su capacidad explicativa, con todas sus realizaciones, se ha arrogado en parte también, y esto es lo que la filosofía de alguna manera trata de poner en cuestión, se ha arrogado una capacidad absoluta respecto de la naturaleza, de los hombres, de las relaciones entre los hombres, y que esa función explicativa excluiría otros discursos. Si me permitís, hay un autor que yo sigo y que admiro mucho, que es un autor de principios del siglo, que es Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, en un libro final, póstumo de él, La crisis de las ciencias europeas, advertía sobre
el gran problema que tenemos con la ciencia aquellos que nos servimos de la ciencia, la valoramos a la ciencia por todas sus realizaciones, pero los problemas que tenemos. Porque él señalaba que de todos los discursos que una comunidad humana tiene, la ciencia es uno. Pero hay otros discursos. Hay un suelo común en que los humanos estamos, decía Husserl, que es el mundo de la vida. Y siempre tenemos que ir a ese lugar comunitario, donde hay una palabra compartida y donde hay un mundo de la vida compartido, para ver todos los otros discursos. El discurso de la ciencia es un discurso válido, potente, necesario, pero también las otras formas de discurso están, el de la filosofía, el de la religión, el de la literatura, el de la poesía, el de la historia. Hay muchos discursos que están circulando en una comunidad y que se anudan siempre en ese mundo de la vida, en ese mundo que es comunitario, en ese mundo en donde nos reconocemos todos como humanos. Y hablábamos antes de este tema de que la supremacía de la ciencia como explicación de todo, pandemia mundial, y todos miramos a la ciencia para encontrar las respuestas y nos dimos cuenta que nos chocábamos entre todos, pero no era tan fácil. No era tan fácil encontrar. Justamente con este tema, en primer lugar, porque la pandemia nos puso en ese lugar epocal de sentíamos ese peligro de como especie, ¿no? Decíamos, los humanos nos enfrentamos a nuestra finitud en las dos formas más extremas que tiene la finitud, la enfermedad y la muerte, ¿no? Como formas del sufrimiento. Y entonces, acá sí viene un problema. ¿Por qué de alguna manera mundialmente se le confió solo a la ciencia que todos los problemas de la salud estaban depositados en la ciencia, ¿no? Y cuando digo la ciencia estoy diciendo las ciencias llamadas duras, las ciencias llamadas biológicas, y sin duda ha sido exponencial el progreso en ese sentido que se ha logrado, porque tenemos vacunas hoy, hasta hace poco con muchos cuidados, estamos acá dialogando, pero valoramos la vacunación, pero hay que valorar lo que yo decía anteriormente, los otros discursos, porque el sentido del sufrimiento no lo puede poner solamente, no lo puede otorgar solamente la ciencia. Hay otras formas de pensarlo. La filosofía tiene que dar la teología tiene que decirnos respecto a este sufrimiento. Y recordaba justo a propósito de nuestra charla previa un gran capítulo de Dostoyevsky en La leyenda del Gran Inquisidor, donde él cuenta en un momento un relato breve sobre una Semana Santa en la que está el Gran Inquisidor de la Iglesia y aparece nuevamente Jesucristo, ¿no? En Los Hermanos Karamazov, que es preciosa como novela, y entonces de alguna manera la discusión es este gran problema del sufrimiento en metafísico y teológico de ¿por qué el mal en el mundo? ¿Por qué fue el mal? Y entonces, de alguna manera, volviendo al tema de la pandemia, de los límites de nuestro cuerpo, creo que abismarnos en ese lugar del sufrimiento y del dolor que todos atravesamos y todos salimos heridos de esta pandemia con mayor o menor conciencia también. Conciencia de ese sufrimiento, pero el gran tema es sobre ¿qué vamos a hacer con esta herida? ¿Cuáles van a ser nuestras responsabilidades? ¿La pandemia fue algo excepcional o ya había signos de la naturaleza, de las condiciones en que vivimos que nos exigen no solamente buscar inmediatamente
como bien necesitábamos algún tipo, ante la enfermedad y el dolor, algún tipo de solución, pero la filosofía también invita a que a esa solución puedan ser reflexionadas. Y entonces sobre los sentidos de esta experiencia humana, la filosofía tiene mucho para decir. Así como otras ciencias, ¿no? La antropología, la sociología han hecho aportes fundamentales para poder pensar cómo las comunidades humanas vamos a seguir o decidimos continuar como que nada pasó, hacer como una gran amnesia. Hablábamos de volver. ¿Y a dónde estamos volviendo en realidad? ¿A dónde volvemos? ¿A dónde? Hay una alegría de la vuelta, pero también hay este lugar de si hacemos de ese sufrimiento una categoría política, en el sentido comunitario, en el sentido en el que, ¿qué comunidad, no? Construimos a partir de estos sufrimientos. La ciencia, cuando surge en la modernidad, se plantea como una ciencia que va a liberar a toda la humanidad de esas formas de creencias inadecuadas y promete que todos los bienes que la ciencia produzca va a estar al servicio de todos los hombres. Hoy sabemos que eso no se ha cumplido todavía, que hay graves problemas humanitarios que tenemos que no son pocos. Recuerdo, creo que el gesto fue visto, creo que lo hemos escuchado, pero no hemos sabido valorar lo que fue la oración del Papa Francisco solo, poniéndose como un hombre más, ¿no? Pero invitándonos ¿a qué? Invitándonos a pensar ese sufrimiento. Fue realmente desde, diríamos, un discurso religioso, si se quiere hacer, pero para la salida de la pandemia tendríamos que estar todos. Y sabemos que todavía aún hay continentes que no han sido vacunados, y eso advierte, digamos, a la situación. Entonces, acá viene el problema de que la ciencia no es un conocimiento que queda desconectado, que es solamente los aspectos de justificación de la ciencia. Tiene que ver cómo se descubre la ciencia, cuáles son los protocolos de descubrimiento en la historia, y tiene que ver con esa condición ética, religiosa, política, que compromete también a la ciencia. No existe esa cientificidad pura y abstracta, y también esto es un gran interrogante para los que hacemos ciencia, ¿no? Porque creo que esa invitación del Papa Francisco a dialogar con los sufrimientos y los gozos y las esperanzas como humanidad tiene que ver con eso, con que nos comprometamos también los científicos en no recluirlos, que es una tendencia a recluirnos en torres de marfil aislados. Laboratorios blancos y asépticos. Laboratorios blancos y asépticos que nos alejan de esos sufrimientos. Y hay muchas, pero también justamente el otro texto que quería recordar, literario, que es precioso, yo no lo pude leer durante el 2020, recién lo pude leer a principio de este año, que tomé, que es La peste de Camus, de Albert Camus. Allí hay una peste en Orán y hay un médico, el doctor Rieu, que va salvando vidas, va salvando, y se llega a este momento que está asomando para nosotros de la salida, ¿no? Y hay grandes fiestas, y él repite a lo largo de todo que él considera que hay hombres, y hoy decimos hombres y mujeres, más honestos de los que creemos, porque si no existieran, nuestra humanidad sería insoportable, ¿no? Y esto es también importante decirlo. En la pandemia hubo, a lo largo de todo el mundo, pero en nuestros lugares, si los pensamos, hubo gestos muy chiquitos y muy grandes de actos de solidaridad, de profunda expresión comunitaria y justamente de humanidad, ¿no? Porque y que, digamos, en esos lugares tenemos que construir la base de nuestra esperanza, pero no como un problema
a futuro, como un problema como una tarea que tenemos que realizar ahora, ¿no? Que es este tiempo. Nosotros creemos, y el Papa también nos invitó a eso, a un escatón, a un fin final, a una manifestación, ¿no? Apocalipsis es eso, ¿no? Aquello que se muestra, ¿no? Que se desenvuelve y se muestra, y nosotros también creemos que hay un sentido de la historia que no tiene que ver con el progreso solamente, que lo valoramos, pero que tiene que ver también con la memoria, ¿no? Con la memoria. Y en ese sentido, la memoria tiene que ser una memoria que manifieste la verdad y la justicia para aquellos quienes todavía están sufriendo. Pues la pandemia, entonces en ese sentido la pandemia no ha pasado, porque tenemos tareas todavía por realizar. Hay mucho por sanar. Hay mucho por sanar. No es solamente la salud física que nos rehabilita inmediatamente al trabajo, al sistema, al consumo, sino que hay mucho por sanar. Y en educación también hay mucho por caminar, por sanar, por pensar. Creo que va a pasar mucho tiempo para que podamos volver a pensar todo lo que nos ha dejado, ¿no? Y esta experiencia histórica, porque ha sido una experiencia, pero tenemos que hacer la experiencia, porque la experiencia no se traduce inmediatamente. La experiencia tiene que ver con una capacidad que los hombres tenemos de reflexión sobre aquello que nos acontece. Profesor, nos quedaríamos muchísimo más tiempo. Fantástico, se nos fue el tiempo, así que bueno. Pensaba que había más, pero va a haber muchas otras. Va a haber muchas veces más, así que bueno, muchísimas gracias por recibirnos aquí y bueno, quedamos en contacto. Por supuesto, muchas gracias a vos por la invitación y por este espacio común que hemos justamente es eso la filosofía. Tiene un nombre muy técnico que es dialéctica, pero que es diálogo, ¿no? Que es la pregunta, la respuesta, el poder encontrarnos juntos un momento para pensar, ¿no? Y así que yo sumamente agradecido a la Universidad Católica de Santa Fe por esta invitación y deseo que nos sigamos encontrando. Gracias. Muy bien. Y nos acompaña el padre Bernardo Blanchut, él es el responsable de la pastoral carcelaria, también conocida como penitenciaria. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Está bien las dos, solo que usamos más el término carcelaria porque es el término que aparece en la Biblia, no tanto penitenciaria. No tanto penitenciaria. Pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y con quiénes trabajan dentro de esta pastoral? Bueno, en las cárceles siempre hay voluntarios que trabajan semana a semana, se forman una vez al año en profundidad y todos los meses con encuentros que hacemos en nuestra casa, en Suipacha y San Jerónimo. Sobre San Jerónimo, cerquita de Suipacha, ahí está nuestra casa. Y todas las semanas se visitan las cárceles y también sacerdotes que acompañamos. En cada unidad hay un capellán, un sacerdote afectado a atender esa unidad, tanto la 2, la de las Flores, la 1 de Coronda y la 4 de Mujeres. Y después sacerdotes que acompañamos de manera voluntaria o a celebrar misa o a rezar junto con los presos, y que con todos ellos trabajamos en las cárceles. Pero no se reduce a solo la visita, sino también tenemos, por ejemplo, talleres, estamos haciendo talleres de música, de violín, guitarra, charango en las distintas unidades. También estamos trabajando con el servicio penitenciario, con los guardiacárceles. Los guardiacárceles, Bueno, esta semana estamos empezando también un taller de música para ellos y para los hijos de los agentes que quieran. Digamos participar. que es amplia la cobertura que tiene la pastoral. Todo lo que está alrededor de la cárcel entra dentro de nuestro campo
de misión. Claro, las familias también. Sí, sí, claro. De, sí, sí. tanto de penitenciarios como de los presos. Sí, 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 sí. Bien, mucho trabajo por allí. Sí. ¿Cuál diría que son los rasgos o los mayores desafíos que se presentan en este trabajo pastoral, padre? Un poco la preocupación nuestra, obviamente, es la evangelización. Sí. Y la evangelización incluye, por supuesto, la predicación de la palabra, el compartir oración con los presos. La semana pasada se abrió un grupo de oración de la Renovación Carismática en la cárcel de Las Flores. Hay otro también que funciona en la cárcel de mujeres. Pero también, obviamente, nosotros promovemos a la persona en todas sus dimensiones y por eso también nos preocupa, sí, es una de nuestras misiones el ayudar a los presos a recuperar el amor por sí mismo y ser alguien útil en la sociedad. El padre Gabriel Carrón, que es quien nos organizó y quien Marcó movió un poco. Marcó todo el trabajo nuestro. Ahora el 25 de octubre se van a cumplir 11 años de su fallecimiento. Él siempre decía que la cárcel es vista como una tumba. De hecho, las tumberas son las armas que se inventan y usan en las tumbas, en las cárceles. Claro. Es decir, que la cárcel tiene que dejar de ser una tumba y empezar a ser una maternidad donde el preso pueda emprender una vida nueva, distinta de la que lo llevó a la tumba, a la cárcel. Y por eso tratamos de, bueno, por ejemplo, estamos haciendo cursos o taller de música, profesores de guitarra, violín, que van a todas las unidades. Obviamente no se puede dar a los 1000 o 1500 que están en las Flores de Moncoronda, pero sí al menos a un grupo. Después también, bueno, el acuerdo que hicimos con la Universidad Católica, el Servicio Penitenciario y la Pastoral, apunta a eso también, a darle la posibilidad de hacer algún curso, incluso alguna carrera universitaria, para que quien está en la cárcel aproveche el tiempo, se forme. A veces hay chicos que no saben ni leer ni escribir. Claro, que no tienen la posibilidad de completar lo que es la educación. Entonces que al salir tengan otra perspectiva, que tarden en volver en todo caso. Que tarden en volver. Justamente esto, ustedes que están trabajando con los presos, y seguramente ven o perciben mucho la mirada social que se tiene sobre las personas que han pasado por la cárcel. ¿Hay posibilidades desde la sociedad o todavía tenemos que cambiar mucho la mirada acerca de esto? De no percibir la cárcel solamente como un castigo, sino también como un espacio para poder ayudar a cambiar la vida. Sí, es un camino a recorrer. Lo estamos empezando, al menos dando los primeros pasitos. Pero creo también es un reclamo de la sociedad. No solamente lo que uno percibe es que, bueno, si van a la cárcel, que aprovechen el tiempo, que lo van a trabajar. Se percibe la necesidad de un cambio en el sistema carcelario. Bueno, no está en nuestras manos hacerlo, pero sí en lo que esté a nuestro alcance, bueno, lo estamos haciendo. Y justamente esto de el preso y el penitenciario sintiéndose comunidad, ambos. Claro. Comparten muchísimo tiempo. Sí, bueno, vuelvo al padre Gabriel, él decía un detalle: cuando Jesús muere, lo último que él ve, las últimas personas, son el preso, el buen ladrón, San Dimas, y San Longino, que es el guardia cárcel, el centurión que reconoce que Jesús fue condenado de manera injusta. Sí, un guardia cárcel y un preso, el último que él ve. Y el padre Gabriel él decía también que incluso en las películas, a veces el preso es visto con buenos ojos, pero nunca el guardia cárcel, es siempre el malo de la película. Y él, el guardia cárcel, tiene una misión muy importante porque es a quien la sociedad le confía a alguien que tiene que recuperarse. Y confiar el cuidado de esa persona. Por supuesto. ¿No? Y por eso, bueno, también es un trabajo que tiene que ser visto de una manera distinta.
no simplemente alguien que va a cuidar una jaula, es también una persona que, como vos decías recién, pasa muchos años en la cárcel, sí cumple una condena por homicidio, si va sumando los días que pasa en la cárcel, y está ahí al lado de la reja. A veces 24 horas y bueno, es duro. Pero por eso también la importancia. Sí, y por eso también es uno de los objetivos de este acuerdo que hicimos con la universidad y el servicio, también los agentes penitenciarios. Claro. Específicamente este acuerdo que se firmó con la Universidad Católica, ¿qué aspectos? Sí, lo firmamos hace unos 5 meses entre el doctor Bortolossi por el servicio, Martín y Guillermo por la Católica y por la pastoral. Es 3 participantes que están realmente relacionados. Sí. Y por ese acuerdo, bueno, la universidad, si no recuerdo por ahí detalles, si se me perdonará, pero la universidad puede mandar los muchachos y chicas antes de recibirse, hacer una pasantía, una experiencia en las cárceles. Los presos pueden recibir cursos, de hecho hay uno que está por empezarse en la unidad 4 de la cárcel de mujeres sobre cuidadores de ancianos y creo que costura. Y también los penitenciarios pueden hacer cursos o carreras incluso en la Católica. Y los hijos de los penitenciarios podrían tener una beca si quisieran estudiar en la universidad. Sí, es un trabajo que recién empezamos, pero ya se empezó a mover. Incluso, que es muy importante, la universidad también respaldaría la formación de los penitenciarios. Tanto en la formación, avalando incluso el título con el que terminarían la formación. La formación, claro. Y qué importante esto de formarse permanentemente y, por otro lado, que también los alumnos de la universidad tomen contacto con lo que es la realidad de los presos y los guardias de cárceles, ¿no? Exacto. Pero también es una manera, si voy pensando en voz alta, de también, bueno, son los chicos que van a ser los futuros empresarios, van a ser los empresarios del día de mañana, o van a estar en empresas con o puestos donde puedan tomar decisiones. Exacto. Donde puedan estar. Y también van a encontrarse seguramente por allí con expresidiarios que busquen trabajo. Entonces, bueno, es una manera también de empezar a perder el miedo y empezar a hacer caer tabúes respecto a alguien que cumplió su condena y que quiere reinsertarse en la sociedad. Justamente creo que es el mayor desafío, ¿no? Que justamente para reinsertarlo y para que no sea expulsado nuevamente. No hay otra manera que hacerlo que mediante un trabajo, y es ese a veces la pared con la que se encuentra alguien que deja la cárcel. No poder conseguir un trabajo porque viene de la cárcel. Así que digamos que es como que vamos realimentando un círculo que en algún momento teníamos que quebrar. Y sí. Hay muchachos que salen y no encuentran nada y en horas, no en días, están de vuelta. No pasaron 24 horas y ya están otra vez. ¿Y no forma parte también de volver a un lugar donde se sintieron seguros frente a una hostilidad? Porque realmente creo que salen y el entorno debe ser muy hostil para ellos. Y sí, a veces, sí. Incluso es más, a veces hay muchachos, chicas que salen de la cárcel y no tienen dónde ir, no tienen un lugar, a veces las familias no lo pueden recibir por X motivo y incluso ni pueden hacer ese proceso previo a la salida, a la libertad, son las salidas constitucionales, transitorias. Entonces, bueno, eso también va dificultando todo, ¿no? Bueno, padre, muchísimas gracias. Por favor. Y bueno, invitamos a aquellos que se sientan llamados a participar para que se acerquen a la casa. ¿Cómo no? Y que puedan formarse para este ministerio. San Jerónimo 3139. San Jerónimo 3139. Nos está acompañando en el sobreimpreso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660.
Si quieren volver a ver estas producciones pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias Andrés Francia, que asiente desde atrás de la cámara. Muchas gracias también a Cristian Esparza, a Sofía Alejandra Vázquez, nuestra productora, Danilo Mettini, el director de este programa. Muchísimas gracias a ustedes también. Buena semana.